Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham, y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria, y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a 2 de sus criados, y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio, y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: Quédense aquí, con el burro, yo iré con el muchacho, hasta allá, para adorar a Dios, y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: Padre. Él respondió: ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó: Ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos, y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero, y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio: El Señor provee, por lo que aún, el día de hoy, se dice: El monte, donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago, y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba, a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre la fe, el sacrificio
y la misericordia de Dios. A través de estas historias, somos llamados a profundizar en nuestra relación con Dios y a ser testigos de su amor y poder en nuestras vidas. En la lectura del Génesis, Abraham es llamado por Dios para enfrentar una prueba muy difícil y dolorosa. Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio, su hijo amado, aquel que Dios le había prometido, y que sería la fuente de una gran nación. Imaginemos el dilema interno de Abraham. Su amor por su hijo era profundo y genuino, pero su amor y obediencia a Dios eran aún mayores. En medio de esta tensión, Abraham elige confiar en la fidelidad de Dios y obedecer su mandato. Vemos su respuesta de fe en sus palabras a Isaac, cuando éste le pregunta acerca del cordero para el sacrificio. Abraham confiaba en que Dios proveería una solución, incluso si no entendía cómo. Abraham se dispuso a obedecer a Dios sin titubear. Prepara el altar, coloca la leña y ata a Isaac para ofrecerlo como sacrificio. En el último momento, cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor interviene y lo detiene. En ese momento, Dios provee un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Abraham reconoce el poder y la fidelidad de Dios y le da al lugar el nombre de Dios proveerá. Es un recordatorio de que Dios siempre provee lo necesario en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles y dolorosas. Esta historia de Abraham y su obediencia radical a Dios nos deja con varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, nos muestra la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confiaba en la bondad y la fidelidad de Dios. Su obediencia fue un acto de fe y confianza absoluta en el carácter de Dios. En segundo lugar, esta historia nos habla del sacrificio y la entrega total a Dios. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, lo más preciado para él, como una expresión de su amor y obediencia a Dios. Si bien Dios no exige que sacrifiquemos a nuestros hijos, nos llama a entregarle nuestra vida entera, renunciando a nuestros deseos y ambiciones personales para seguir su voluntad. Además, esta historia nos muestra el amor redentor de Dios y su provisión divina. En el último momento, Dios provee un cordero como sustituto de Isaac. Esto apunta a un evento mucho mayor en la historia de la salvación. Así como Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, Él nos ha provisto de un cordero perfecto, Jesús, quien dio su vida por nosotros para liberarnos del pecado y la muerte. La historia de Abraham y su obediencia radical nos invita a examinar nuestra propia vida y fe. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios en todas las circunstancias? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos para seguir su voluntad? ¿Confiamos en su provisión divina y en su amor redentor? Hermanos y hermanas, la historia de Abraham nos desafía a vivir una fe valiente y radical. Nos desafía a confiar en Dios, a obedecer su palabra y a entregarle nuestras vidas sin reservas. Nos recuerda que Dios es fiel en todas las circunstancias, incluso en los momentos más difíciles. En nuestro caminar espiritual, puede haber momentos en los que nos enfrentemos a pruebas y desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Pero recordemos que Dios siempre está presente, listo para proveer, fortalecer y sostenernos. Podemos confiar en su guía, en su amor y en su provisión en medio de cualquier situación. En el sacrificio de Isaac vemos un reflejo del sacrificio supremo de Jesucristo en la cruz. Jesús, el Hijo amado de Dios, fue entregado y sacrificado por nuestros pecados. Su muerte y resurrección nos han traído reconciliación con Dios y nos han otorgado la vida eterna. Al igual que Abraham, podemos confiar en la provisión y redención de Dios a través de Jesucristo. Que esta historia nos inspire a vivir una vida de obediencia radical, confiando en el carácter fiel y amoroso de Dios.
Que estemos dispuestos a entregarle nuestras vidas, a seguir su voluntad y a confiar en su provisión en todo momento. Que seamos testigos de su gracia y amor redentor en el mundo. En el Evangelio de hoy, encontramos un encuentro poderoso entre Jesús y un paralítico, donde Jesús demuestra su autoridad para perdonar pecados y sanar enfermedades. A través de esta historia, podemos extraer valiosas lecciones sobre la compasión de Jesús, su poder para perdonar y sanar, y nuestra necesidad de buscar su gracia y redención. El pasaje comienza relatando que Jesús subió a una barca, cruzó el mar y llegó a su propia ciudad. En ese momento, le presentaron a un paralítico acostado en una camilla. Jesús, al ver la fe de los que lo llevaron, dijo al paralítico que tuviera fe, porque habían sido perdonados sus pecados. Aquí encontramos una enseñanza profunda. Jesús reconoce que la mayor necesidad del paralítico no era simplemente la sanidad física, sino también el perdón de sus pecados. Jesús muestra su autoridad divina al declarar el perdón de los pecados del hombre. Esta declaración sorprende a los escribas presentes, quienes pensaban en sus corazones que él estaba blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, les muestra que tiene el poder, tanto para perdonar pecados como para sanar enfermedades, y le ordena al paralítico que se levantara y tomara su camilla. En este Evangelio vemos claramente la compasión de Jesús hacia el paralítico. Él ve más allá de la parálisis física y se preocupa por la condición espiritual del hombre. Jesús no solo ofrece la sanidad física, sino también la liberación del peso del pecado. Su compasión y amor hacia nosotros son infinitos, y su deseo es liberarnos de cualquier carga que nos impida vivir una vida plena y abundante en Él. Además, este pasaje nos recuerda que solo Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y solo a través de su sacrificio en la cruz podemos recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Jesús, en su amor y misericordia, nos ofrece la oportunidad de ser liberados de la culpa y la condenación del pecado. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán pesadas sean nuestras cargas, Jesús está listo para perdonarnos y restaurarnos en su gracia. Este pasaje también nos desafía a examinar nuestra propia fe. Los que llevaron al paralítico demostraron una fe profunda en Jesús al llevarlo a su presencia, y esta fe fue recompensada con la sanidad y el perdón. Del mismo modo, debemos cultivar una fe activa en Jesús, creyendo en su poder para sanar nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. Debemos llevar nuestras cargas a los pies de Jesús y confiar en su amor para transformar nuestras vidas. El relato del encuentro entre Jesús y el paralítico nos muestra la compasión del Señor hacia los necesitados, su autoridad para perdonar pecados y sanar enfermedades, y la necesidad de tener fe en Él. Jesús nos invita a venir a Él con nuestras cargas y pecados, confiando en su gracia y poder para transformarnos. Oremos para pedir la gracia de una fe y una obediencia más profundas, y para que podamos reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que nos concedas la gracia de una fe inquebrantable y una obediencia total a tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a seguirte en todas las circunstancias de nuestra vida. Padre, en momentos de prueba, danos la fuerza y el coraje para obedecer tu voz, incluso cuando no comprendemos completamente tu plan. Ayúdanos a recordar que tu amor y tu fidelidad siempre nos acompañan y que nos guías hacia un camino de bendición y vida abundante. Señor Jesús, te pedimos que aumentes nuestra fe en ti como nuestro Salvador y Sanador. Ayúdanos a confiar en tu autoridad y poder para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras heridas. Permítenos experimentar tu gracia transformadora y tu amor redentor en nuestras vidas. Padre Celestial,
gracias por el don de la fe y por la oportunidad de crecer en obediencia a ti. Te entregamos nuestras vidas y nuestros deseos de seguirte fielmente. En el nombre de Jesús, te presentamos nuestras oraciones y súplicas, confiando en que tú escuchas y respondes a nuestras necesidades. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.